Bien. Sí, los grupos les dije que eran de 3 personas, ¿verdad? No, porque son pocos alumnos, entonces no puedo poner grupos más de 3. Entonces se organizan porque si no, mejor con 3, no quiero mucha cantidad porque la cantidad de alumnos, entonces Ingeniero, Usted dijo que 3 de 3 y 1 de 4 porque éramos 11 integrantes. sí, ingeniero, eso dijo en la clase pasada. 3, 2 de 3, 1 de 4. Sí, pero ya de 5 no puedo aceptar, ¿verdad? Más bien debería dejar individual, pero de todos modos, si dejo individual, yo sé que siempre van a trabajar en grupo. Entonces, no, de 4, pues el máximo, 1 de 4. Y hoy faltan 2 personas. Estoy viendo que son 10, faltan 2 personas, no se han conectado, ¿verdad? Bueno, entonces esta clase no, voy a aprovecharla porque son pocos alumnos no. Bien, entonces el tercer cuartil. Entonces los cuartiles dividen en 4 partes los conjuntos de datos, ¿verdad? Se representan por la letra Q. Por la letra Q, ¿verdad? Entonces el tercer cuartil separa el 75 inferior de los valores ordenados del 25 superior. Es decir, que al menos el 75% de los valores ordenados son menores o iguales a Q sub 3 y al menos el 25% de los valores son mayores o iguales que Q sub 3, ¿verdad? Medidas de posición. Medidas de posición, ¿verdad? Aquí está, gráfica se muestran los cuartiles. Es decir, este es el conjunto de datos. Esta es una gráfica de distribución normal, pero representa un conjunto de datos, ¿verdad? Entonces, el cuartil 1 sería los datos que están acá, ¿verdad? En esta porción, en blanco, ¿verdad? Representaría el cuartil 1, es decir, los datos que llegan hasta acá. Es decir, representa el 25% de los datos inferiores del 75% superior de los datos. El segundo cuartil es precisamente la mediana, es decir, que coincide con la mediana, donde se separa, está la mitad de los datos. El segundo cuartil, el primer cuartil es el valor por debajo del 25%, del cual queda un cuarto de todos los valores de la sucesión ordenada. El tercer cuartil es el valor por debajo del cual quedan las 3/4 partes, es decir, 75% de los datos, es decir, cada porción equivale el 25%, ¿verdad? Cada división. Entonces, el tercer cuartil representa el 75% de los datos. Fórmulas para hallar cuartiles. Para hallar los cuartiles hay que tomar en cuenta si el número de datos que se va a calcular es una cantidad par o es una cantidad impar. Cuando los datos se representan cantidades pares, la fórmula del cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3 van a ser la siguiente, pero el cuartil 1 es 1 por n, número de datos, entre 4. El cuartil 2 va a ser 2 por n entre 4 y el cuartil 3 va a ser 3 por n entre 4, donde n es la cantidad de datos que se analizan, siempre y cuando sean datos pares. Ejemplo, hay el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3 para los pesos en libras de 10 alumnos de una sección de inglés.
Entonces aquí nos dan un conjunto de datos, todos estos datos, ¿verdad? De 3 dígitos, 160, 150, 100, no los quiero repetir, ahí están separados, ¿verdad? 167 es el último. Entonces, para hallar los cuartiles, primero tenemos que ordenarlos, ¿verdad? De menor a mayor. Entonces, igual como se calculaba la media, hay que ordenarlos primero de menor a mayor, ¿verdad? Porque el cuartil deben estar ordenados los datos para poderlos calcular. Entonces, los ordenamos de menor a mayor. 100 es el menor, 130 el que sigue, así sucesivamente hasta 210, que es el mayor valor de los datos. Como el número de datos n es par e igual a 10, se aplican fórmulas correspondientes para número par. Entonces, cuartil 1 es igual 1 por n. Entonces se cuenta el número de datos, son 10 datos, es un número par. Entonces se aplican estas fórmulas. Están aquí definidas, ¿verdad? Entonces el cuartil 1 va a ser 1 por n, hay 10 datos dividido entre 4. Entonces el cuartil 1 nos da la posición, es 2.5 y se eleva, se redondea a 3, ¿verdad? Se redondea a 3 siempre al valor más alto. Entonces posición 3 va a ser igual 140. Posición 3, entonces, de los datos ordenamos, contamos el dato 1, 2, 3, el que corresponde a la posición 3, 140. Entonces, 140, aquí está la posición del cuartil 1. Representa donde llega hasta 140 el cuartil 1, ¿verdad? Entonces, cuartil 2 va a ser 2 por n sobre 4. 2 por n por 2 por 10 sobre 4, es decir, 20 entre 4 es igual a 5, la posición 5. Es decir, que el cuartil 2 es el valor, el quinto valor, 1, 2, 3, 4, 5, corresponde a 155. Ese representa el cuartil 2. Sería equivalente a la mediana, ¿verdad? Sería la mediana. El cuartil 3, el cuartil 3 sale de calcular 3 por n sobre 4 igual a 7.5 igual a 8. Entonces la posición 8 sería 180, ¿verdad? 30 entre 4, 7 se redondea. 8, entonces el valor 8 de 10 sería 180, el que tiene la posición 8. Entonces ahí es donde se calcula, ¿verdad? El valor que corresponde al cuartil 3, ¿verdad? De los datos ordenados. Ahora, las fórmulas para hallar cuartiles 1, 2 y 3 cuando n es impar sería 1 por n más 1. Entonces hay que ver si el valor de datos es impar, ¿verdad? Sería 1 por n más 1 sobre 4. El cuartil 1. El cuartil 2 sería 2 por n más 1 sobre 4. Y cuartil 3, 3 por n más 1 sobre 4, donde n es la cantidad de datos que se analizan. Ejemplo. Entonces estas fórmulas hay que considerarlas para cuartiles cuando el valor de datos es impar. Ejemplo, datos no agrupados con los siguientes datos que nos dan acá, ¿verdad? 16, 10, 4, 8, 12, hasta 20. Calcule los cuartiles 1, 2 y 3. Entonces lo primero que se hace es ordenar los datos de menor a mayor. Entonces se escriben estos datos desde el menor, ¿verdad? Aquí 4 se repite, aparece así hasta y por último va a quedar el dato de 26, que es el mayor de todo, ¿verdad? Ordenado de menor a mayor, siempre para cuartiles. Entonces se cuentan los datos. ¿Cuántos datos hay acá? 15, ¿verdad? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Trece, 14, 15. Entonces, aplicando las fórmulas anteriores, porque 15 es un número impar,
Entonces calculamos 1 por n más 1 sería 1 por 15 más 1 sobre 4, equivale a 1 por 16 sobre 4. 16 entre 4 es igual a 4. Entonces la posición 4, el valor, la posición 4 de los datos ordenados, el cuartil 1 es 8, ¿verdad? El cuartil 2 sería 2 por n más 1, es decir, 2 sobre 4, 2 por 15 más 1 sobre 4, 2 por 16, 32 entre 4, esto es igual a 8. La posición 8 sería 4, 6, 7, 8 es el número 12, ¿verdad? Contando la posición de los datos ordenados. Es el número 12, ¿verdad? Y el cuartil 3 es 3 por n más 1 sobre 4, 3 por 16 sobre 4 es igual a 48. Va a dar 3 por 16 entre 4, 48 entre 4 es igual a 12. Entonces la posición 12 va a ser el número 20, ¿verdad? 12, 13, 15. Entonces hay 15, esta es la posición 12, 20. Es decir, que debe 20 es el quintil, perdón, el cuartil 3. O sea que el cuartil, esta es la fórmula para la posición y se identifica la posición, el número que corresponde al cuartil 3. Bien, entonces, así como los cuartiles separan un conjunto de datos en 4 partes, también existen 99 percentiles. Los percentiles se denotan P1, P2 y P99, los cuales separan los datos en 100 grupos, con aproximadamente el 1% de los valores en cada grupo. Entonces, los cuartiles y percentiles son ejemplos de cuantiles o fractiles que separan los datos en grupos con aproximadamente el mismo número de valores. Cálculo de percentiles. Para los percentiles con datos no agrupados se usa una fórmula parecida a los de los cuartiles. A saber, si se tiene una serie de valores x1, x2, x3 hasta xn, entonces cuando n es par, el percentil va a estar dado por esta fórmula, k por n sobre 100. Y si n es impar, el percentil va a ser igual k por n más 1 sobre 100, donde k es el valor del percentil buscado y n el número de datos analizados. Es decir, el k es el percentil que nos piden, percentil, puede decir el percentil 1, percentil 2, k es el percentil que nos, el número del percentil que nos están pidiendo. Y n es el número de datos analizados. ¿Verdad? Entonces esta es la fórmula cuando n es par y este es cuando n es impar. ¿Verdad? Ejemplo, calcule el percentil 30 de los días que tardaron 10 docentes de sexto grado en planificar sus clases. Entonces aquí nos dan los días que tardan 10 docentes. Entonces dan estos valores, 15 días, 12, 10, 4. Entonces, lo primero vamos a ordenar los datos de menor a mayor, ¿verdad? Entonces hay 10 datos, el menor es 3, el que le sigue es 4 y el último sería 15. Están ordenados de menor a mayor. Entonces se pide calcular el percentil, el trigésimo, el percentil 30. Para n igual a 10, datos pares. 10 es un dato par, entonces la fórmula que se va a aplicar es la primera. Entonces, percentil 30 va a ser igual k por n sobre 100. Sustituyendo k es el número de percentil que nos piden. 30 por 10 sobre 100. 100 es igual a 3. De 30 por 10 entre 100 va a dar igual a 3. ¿verdad? Entonces, la posición 3 corresponde de los datos ordenados, no así como nos dan, sino de los datos ordenados. El percentil 3 corresponde a 6, ¿verdad? Que es la tercera posición, 1, 2, 3. Entonces el percentil 30 corresponde al número 6, que es la posición 3 que nos dio
el valor al buscar el percentil, ¿verdad? Significa que percentil 30 será el tercer dato que corresponde al valor de 6. Claro, la utilidad del percentil sería, es lo que se usa más para datos mucho más grandes, ¿verdad? Cantidad de datos mucho más grandes, pero como es un ejercicio, ¿verdad? Pero le ayuda a decir que el 30% de los datos están, hasta 6 están el 30% de los datos. Esto se concluye, ¿verdad? Ejemplo, otro ejemplo. Calcule el percentil 65 para las siguientes edades de 11 alumnos de un curso de estadística. Entonces aquí dan las edades de los alumnos, 18, 22 años, 25, 32. Bueno, aquí ya están ordenados. Aquí ya se ordenaron, ¿verdad? Entonces se pide calcular el 65%. Aquí tengo que corregir, ¿verdad? Es 65. Hay que corregir acá. Para n igual a 11 datos. 11 alumnos son 11 datos, datos impares. Entonces la fórmula que vamos a aplicar es esta, la siguiente. K por n más 1 sobre 100 porque es un dato impar. Entonces, aplicando K sería 65 por 11 más 1 sobre 100. Sustituyendo, ¿verdad? 65 el percentil es 65 por 11 más 1 sobre 100. Esto se convierte 65 por 12 sobre 100, 7.8. Redondeando es 8, ¿verdad? El más alto. Entonces la posición 8 corresponde al número 29, ¿verdad? Entonces la posición de 8 datos, 9 datos, 10, 11 datos. Entonces la posición 29 corresponde a la posición 8, ¿verdad? Contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. Significa que el percentil 65 será el octavo dato que corresponde al valor de 29 de esos 11 datos. Es decir que ahí están presentes hasta 29 está el 65% de los primeros datos de ese conjunto. Bueno, entonces con esto se concluyen los temas de hoy, ¿verdad? No sé si hay dudas de esto para pasar al repaso. Preguntas, no, algo no está claro o está claro. O pasamos. Está claro, Lick. Está claro, Lick. Pasa el repaso. Bien, entonces voy a pasar al repaso. Entonces el examen viene, para mí, es un problema práctico que me lo van a enviar al correo institucional, ¿verdad? Licenciado, usted dijo que disculpe, que ese ejercicio del examen ya viene de un solo en la tabla 2.2, ¿verdad? Sí, ya ahí ya la tabla ya está, pero ustedes tienen que desarrollarla. Sí, está bien. A mano, ¿verdad? Entonces es lo que va a llevar un poco más de tiempo. Un ejercicio vale 6 puntos y 2 de teoría y 2 de selección. Uno es de teoría y de los tipos de datos, ¿verdad? Sobre si es estadístico o es parámetro, si es un nominal de verdadero y falso, ese tipo de preguntas, ¿verdad? Los tipos de datos que se vieron. Y uno de notación, de pasar a sacar el porcentaje de un número, algunos, ¿verdad? Como es un banco de preguntas, a otro alumno o estudiante le puede salir
pasar una fracción a porcentaje y entonces seleccionar la respuesta correcta. Entonces lo que deben es chequear antes de contestar. Esos son automáticos, pero tienen que ser apuntes para corroborar, ¿verdad? Sí. La respuesta correcta. Bueno, vamos a compartir el ejercicio. Voy por el ejercicio práctico, ¿verdad? Por ejemplo, le voy a dar el ejercicio práctico es que le dan una tabla. Tiene una tabla así. Claro, ustedes la tendrían que hacer. Entonces, le dan ya vienen las clases y las frecuencias. Vienen estas dos columnas. Entonces, en ejercicio se les pide, calculen la anchura de clase. Saque las frecuencias relativas, las frecuencias acumulativas, ¿verdad? Y hacer el polígono de frecuencia o bien el histograma. Polígono de frecuencia se hace con las marcas de clase y el histograma se utiliza en la frontera de clase, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se pide, ¿verdad? Entonces aquí las fronteras de clase, ¿cómo se calculan, verdad? Siempre la frontera de clase se le pone una cifra decimal de más de los valores originales, ¿verdad? De los valores originales que les están dando. Entonces la frontera de clase, esta se calcula, ¿verdad? Se suma la frontera el límite de clase superior de la primera clase más el límite de clase inferior de la que sigue y se divide entre 2, ¿verdad? Esto para la frontera de clase, ¿verdad? No, aquí no está el desarrollado. Este es el ejemplo uno de los ejemplos que subí, ¿verdad? La marca de clase es el valor intermedio. Vamos a ver. Aquí. En este, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la marca de clase va a salir. La frontera de clase sale de sumar la clase superior, perdón, el límite de clase superior de la primera clase más el límite inferior de la que sigue y se divide entre 2, ¿verdad? Es decir, este 0.495 sale de sumar estos dos valores y dividirlos entre 2 y se le pone una cifra decimal más, se le agrega porque es por ser un valor intermedio. También se les pide la anchura de clase. La anchura de clase va a ser el límite de clase inferior de la segunda clase menos el límite de clase inferior de la primera clase. Es decir, se toman dos límites inferiores, entonces se resta el mayor menos el menor, ¿verdad? En este caso, la anchura de clase sería 0.50 menos 0, en este caso. Entonces sale de restar, ¿verdad? Pues lo voy a bajar un poquito acá. Ese es el primer dato, la anchura de clase. Bien. La marca de clase, la marca de clase es el valor que es medio entre cada clase. Este sale de sumar límite de clase inferior más límite de clase superior de cada clase. Estos datos que están acá. Entonces son los valores medios entre cada clase y la fórmula que se aplica es esta, ¿verdad? Límite de clase inferior más límite de clase superior dividido entre 2, ¿verdad? Por ejemplo, para la primera clase, que 0.40, límite de clase inferior es 0 y el superior es 0.49. Dividido entre 2 es 0.245. Así de manera similar se van calculando los demás, ¿verdad? La frontera de clase es el límite de clase
superior de primera clase más el límite de clase inferior de la siguiente clase. Por ejemplo, para el límite en la frontera de clase de la primera clase que representa el primer intervalo, salió de sumar el superior de esta clase más el inferior de la que sigue, es decir, 0.49 más 0.50 entre 2, y esto da 0.495. Y así se van calculando los siguientes, ¿verdad? Pero también, si ustedes tienen la anchura de clase, solo le van sumando a la frontera de clase, le van sumando 0.50 y también le da la siguiente frontera de clase. Solo se le va sumando 0.50. Ustedes observan, en la anchura de clase también se va sumando. Si lo primero que calculan se suma y salen las fronteras de clase siguientes. La desconocida, sobre todo la desconocida y la primera, ¿verdad? Bien, ahora el polígono de frecuencia. Y me voy a salir de acá y voy a... No, vamos a ver qué otro, las frecuencias. Esto es para lo que se refiere a marcas de clase, fronteras de clase. Pero el problema también les pide, voy a salirme de acá y voy a pasar a la diapositiva de la tutoría 1. El ejercicio que viene en examen también le pide las frecuencias relativas. La frecuencia relativa. Entonces, la frecuencia relativa sale de dividir la frecuencia de clase entre suma de todas las frecuencias de clase. Entonces, no estoy compartiendo, sí, pero no estoy, disculpen. Disculpen. Ahora sí. Disculpen. Entonces, en el ejercicio de examen también les pide calcule las frecuencias relativas. Las frecuencias relativas sale de esta fórmula, ¿verdad? Frecuencia de clase, de la clase que le correspondiente, entre la suma de todas las frecuencias. Es decir, de que ustedes tienen que primero de la tabla que les den, tienen que sacar el total de las frecuencias. Y la frecuencia relativa va a salir de dividir cada frecuencia entre el total y multiplicarla por 100, ¿verdad? Entonces, 28 sobre 76 da 0.37 por 100, 37%. 30 entre 76 da 3%, da 39%. 2 entre 76 da 16%. 2 entre 76 por 100 da 3%. Es decir, se aplica esta fórmula multiplicada por 100. Si lo quieren expresar en porcentaje o se puede expresar en decimal también. Es decir, en la notación de tasas, es decir, solo se divide entre este y lo dejamos en decimal. El equivalente aquí sería 0.37, 0.39, 0.16, 0.03, 0.03 y 0.03 los siguientes, ¿verdad? Esto es para la frecuencia relativa. También se le pide hallar la frecuencia acumulativa. La frecuencia acumulativa o la acumulada. Entonces la frecuencia acumulada de la tabla original, entonces la frecuencia acumulada de la primera clase va a ser la misma. La frecuencia acumulada de la segunda clase va a salir de sumar la frecuencia acumulada de la primera más la frecuencia normal de la segunda. 28 más 58 da 28 más 30 da 58.
la frecuencia acumulada de la tercera clase va a salir de sumar la acumulada hasta de la clase anterior más la frecuencia normal de la clase que buscamos, 58 más 12 da 70. Y así, ¿verdad? La frecuencia acumulada de la que sigue sería este total, 70 más 2, 72. Es la que va acá, ¿verdad? Entonces, muestro estas líneas rojas, ¿verdad? Que salen de sumar. 72 más 2 da 74. 74 más 2 da 76. La frecuencia acumulada de la última clase debe dar exactamente igual al total, ¿verdad? Debe coincidir con el total de las frecuencias. Ahora, se me olvidaba, de las frecuencias relativas se comprueba que dé 100%. Puede que se pase 101 por cuestión de redondeo, ¿verdad? Entonces puede que se pase, pero debe dar 100% la relativa. Y la acumulada es que debe dar, la acumulada de la última clase debe coincidir el valor con el número, ¿verdad? Con el número total de las frecuencias de la tabla original que se les dé, ¿verdad? Bien. Ahora, el histograma. Con el histograma se les pide dentro del ejercicio el histograma. Entonces, para el histograma usan las fronteras de clase. Entonces, aquí tienen que tomar en consideración la frontera de clase inferior que es desconocida, ¿verdad? O sea, por deducción se saca, o con la anchura de clase solo se saca se le resta la anchura de clase acá y se saca esta desconocida como la superior. Entonces el histograma en el eje vertical corresponde a las frecuencias que le den, ¿verdad? Que le dé la tabla del ejercicio. Entonces aquí van a anotar la altura de la primera clase, corresponde a 28. Entonces, pero va a iniciar en la frontera de clase inferior hasta 30.5 en el eje horizontal. Entonces, esta columna va a ser la base, va de 20.5 a 30.5 de la frontera clase superior. La siguiente barra va a iniciar de donde termina la barra anterior, ¿verdad? A la siguiente, 40.5, a la frontera clase superior, ¿verdad? Y la frecuencia va a ser más alta, va a corresponder a 30. La siguiente, en este caso particular, ¿verdad? La siguiente, la altura corresponde a 12, ¿verdad? 12 del eje vertical inicia en 40.5, es decir, donde termina la barra para la clase anterior, y finaliza en 50.5, es la frontera superior de la tercera clase. Y en este caso dio iguales, no es que van a dar iguales, ¿verdad? Este es el ejemplo, dio iguales. Creo que entonces cada ejercicio es diferente porque son diferentes datos. Entonces aquí va a dar 3 barras iguales y terminan en 80.5, es decir, en la frontera de clase superior de la última clase, ¿verdad? Entonces aquí coinciden 3 barras porque la frecuencia es la misma, corresponde a la misma altura en este caso. Ahora, si se utilizara la frecuencia relativa, entonces en vez de las frecuencias normales usarían la relativa que les den, ¿verdad? Pero de manera similar, ¿verdad? De manera similar, se usan las marcas de las fronteras de clase, ¿verdad? Iniciando con la desconocida y cada clase termina en la frontera de clase superior que le corresponde, ¿verdad? Que por eso se les pide en el problema. Si les pidieran frecuencia relativa, porque cada ejercicio es diferente. Ahora, si les pidieran el polígono de frecuencias,
hacer el polígono de frecuencias, y no van a usar las fronteras de clase, sino las marcas de clase, que es los valores intermedios, ¿verdad? Que salen de la media de sumar estos dos valores y dividirlos entre 2. Entonces, la diferencia del polígono de frecuencias es que no es barra, sino que son líneas rectas. Entonces, van a iniciar en 0 para el eje y va a terminar en la marca de clase. Entonces, aquí la frecuencia. Entonces, se marca el punto como similar a un punto en el plano cartesiano. Es básicamente lo mismo. De eje X, aquí dice, aquí están las marcas de clase, y en vez de eje Y están las frecuencias. Entonces, de manera similar, se marca el punto de 25.5, la marca de clase, hasta 28, y se tira un punto que va a iniciar de 0, en divisiones iguales, ¿verdad? Entonces, esta es otra forma del polígono de frecuencias. La diferencia es que se usan marcas de clase y para el histograma se utilizan las fronteras de clase, iniciando con la frontera de clase inferior, ¿verdad? Entonces, de 25.5 se marca un punto que llega hasta la altura de 28. Entonces, de aquí se marca un segmento de recta. De manera similar, para 35.5 se marca un punto que la altura sea de 30, ¿verdad? Que es la frecuencia. Para 45.5 la altura va a ser de 12, ¿verdad? Entonces, aquí más o menos lo marqué. Para 55.5 una altura de 2 y los demás se repiten, ¿verdad? Entonces puntos con la misma altura. Nos quedamos, volvemos a entrar en 5 minutos solo para terminar el repaso, ¿verdad? Porque ya nos está sacando. Continúa el repaso y últimas dudas que puedan quedar, ¿verdad? Inquietudes.